Hola amigos de Detección de Aventura, Monedas Argentinas nuevamente, arrancamos el año con toda esta moneda por el 18 Campeonato Mundial de la FIFA, que se iría a realizar 3 años después, Alemania 2006. Y como muchas de las monedas anteriores de plata argentinas, es de pureza 925, tiene un peso de 27 gramos. Como todas las monedas de colección, estas no circularon, tenías que comprarlas en el Banco Central cuando salían o si no después a revendedores. Estas son proof, que quiere decir que son la mejor calidad conseguida. Tiene los campos pulidos de tal manera que es el llamado fondo espejo. Se comienzan a acuñar nuevamente las monedas de 5 y 10 centavos. Siguen siendo igual a las que te mencioné en el video anterior, de bronce, de aluminio, y los anversos son el sol incaico y el escudo nacional, la leyenda de la primera moneda patria en unión y libertad. Y otras dos monedas de colección también por la Copa Mundial. Esta es de 5 pesos de plata y esta otra es de oro con una pureza 999 y 6,75 gramos. Valor de catálogo $500. Ambas monedas, la de oro y de plata, tienen en el anverso un jugador de fútbol rechazando una pelota. Es el 70 aniversario del Banco Central y se acuña esta moneda proof de un peso. En el anverso tiene la imagen de la libertad, aunque esta no está tan bien lograda como la original, que es la más bella argentina. Del reverso está la representación del Banco Central. Y otra vez monedas del Mundial, plata 9.25 y oro, todo igual que las anteriores de 2004, pero ahora el jugador del anverso está corriendo a la pelota. Y por la sexta serie iberoamericana se realiza esta moneda de 25 pesos en homenaje al Teatro Colón. Diez años después se vuelven a acuñar las monedas de un peso bimetálica. Se hacen 30 millones de ellas en la Casa de Moneda de Buenos Aires y también se acuñan las de 5 centavos, pero no son más de bronce aluminio. El copel es de acero enchapado en latón. Y de la de 10 centavos se siguen haciendo de bronce aluminio, pero el mismo año se comienzan a acuñar también las de acero bañado en latón, y la forma de reconocerlas es porque las de bronce tienen el canto estriado, mientras que las otras es liso. Se acuñan 2 millones de estas monedas de níquel conmemorativas por la defensa de los derechos humanos, con la representación del pañuelo de las madres de Plaza de Mayo. 5.000 de estas monedas se hicieron BU, o sea, brillantes sin circular, que son mucho más valiosas y las puede diferenciar porque tienen el canto liso. Y por el mismo tema también se hizo una de un peso de plata 900. Solo se acuñaron 4.500 unidades proof. También de colección se acuña esta moneda de un peso de plata 900 por el 20 aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges, pero solo se acuñan 2.000 unidades proof. Es el 25 aniversario de la ocupación de las Islas Malvinas. Se hacen 2 millones de monedas conmemorativas de 2 pesos de cuproníquel con la imagen de un veterano de la guerra y la leyenda "La nación a sus héroes". Y de reverso podemos ver las Islas Malvinas, que son argentinas. Y también se hace otra moneda conmemorativa por el 100 aniversario del descubrimiento del petróleo en Argentina. El anverso tiene una torre de extracción como se hacían al principio y de reverso tiene la versión moderna. Y por los mismos motivos que las últimas dos, se acuñan las de un peso de plata y pureza 900.
Y también se hicieron las típicas de 5 pesos de oro. También es el año polar internacional, por lo que sale esta moneda de 5 pesos y 27 gramos de plata, con la representación de la base Vice Comodoro Marambio. Y para recordar la medalla de oro obtenida por la selección de básquet en los Juegos Olímpicos de verano, se hacen 3.500 unidades de esta moneda de plata 9.25 y 27 gramos de peso. Es para la 7ª serie iberoamericana Encuentro de Dos Mundos. Parece que se gastaron toda la plata porque este año no se acuñaron ninguna moneda de colección ni tampoco conmemorativa. Se vuelven a acuñar monedas de 25 y 50 centavos. La última vez que se habían acuñado era en 1996 las de 25 y las de 50 centavos en 1994. Siguen teniendo la imagen del Cabildo y las de 50 centavos la casita de Tucumán, que es así como se llamaba comúnmente a la que hoy se conoce como la Casa Histórica de la Independencia. Es el primer año que se acuñan las monedas bimetálicas de 2 pesos. Y el último año que se acuñarían las de 25 y 50 centavos. Pero sale una serie de 5 monedas conmemorativas con el mismo reverso para conmemorar el bicentenario de la patria. Pucará de Tilcara, Mar del Plata, Glaciar Perito Moreno, Palmar, y el Cerro Aconcagua. La misma serie se haría también de 1 peso de plata 900 y 25 gramos cada una, con un diámetro de 37 milímetros. Solo se acuñaron 1.000 unidades de cada una, con un valor de catálogo de $50. También se hace una con el mismo reverso por el Rally París-Dakar, que se realiza en Argentina y Chile. Y por la 8ª serie iberoamericana sale a la venta esta hermosa moneda de 25 pesos con el escudo de armas nacional utilizado en las primeras monedas que llevaban el nombre de la República Argentina de 1881. Pero también es el 75 aniversario de la creación del Banco Central y se emite esta moneda conmemorativa de 2 pesos, metal cuproníquel. Solamente 1 millón de ejemplares, de los cuales 5.000 son BU. Siempre reconoces estos últimos por tener el canto liso. Tiene en su anverso la puerta del Banco Central de la República y del reverso la Libertad de Audiné, pero esta vez con un diseño moderno en relieve. Por supuesto se hace la versión de 1 peso de plata. Y la típica de 5 pesos de oro con un poco más de 8 gramos, muy valiosa. Se va a disputar el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 y por eso se acuña esta moneda de colección de plata 9.25 y 25 gramos. En el anverso hay unos hinchas con la bandera nacional y en el reverso el logo de la competencia. Y también esta rareza total, 10 pesos de oro 999,
solo se acuñaron 175 unidades Proof y el valor de la moneda es de $1.400. Le quiero agradecer a la gente de grupo NNF Aprendiendo a Coleccionar. Me faltaba una moneda de 10 centavos para este video y bueno, me tiraron un montón de fotos, así que bueno, gracias. Y ahora vamos a elegir cuál de las monedas es más linda, la del Bicentenario. Hay 5 posibilidades. Bueno, a mí me gusta el Palmar. La vez anterior había elegido la Doma, pero mi voto no cuenta. Y la que ganó fue la Fragata, por supuesto, una de las monedas más lindas. No te olvides de darle like al video y suscribirte porque hay más videos de monedas.